Buenas tardes. En la siguiente presentación daremos a conocer el tema acerca de las infecciones causadas por Flavobacterium psicrophyllum en especies de salmónidos. Como antecedentes históricos que se tienen con respecto al patógeno, fue principalmente aislado de un ejemplar del salmón co, un juvenil en Washington, Estados Unidos, el cual presentaba lesiones externas en su riñón. Se miraba más afectado en la zona del pedúnculo caudal, por lo cual esta enfermedad fue denominada enfermedad del pedúnculo. Originalmente fue asignado el nombre como Cytophaga psicrófila por Borg en el año 1960, en donde también se dieron cuenta pues que era un patógeno el cual se presentaba a temperaturas muy bajas que se encontraban por debajo de los 10 grados centígrados en épocas de invierno y de primavera. En cuanto a su estado taxonómico, pues este patógeno ha sufrido grandes cambios radicales desde 1960 con Borg, que lo denominó Cytophaga psicrófila. Después, en el año de 1989, fue asignado como una cepa tipo NCMB. Posteriormente, se reclasificó en este mismo año bajo el género Flexibacter, basado en la homología del ADN y por lo tanto se lo renombró como Flexibacter psicrophilus. Finalmente, el trabajo más reciente que se ha presentado con respecto a la modificación de los nombres de este patógeno en cuanto a su estado taxonómico, fue transferido al género Flavobacterium en las bases de datos de la hibridación de ADN y del ARN, y por lo cual fue denominado Flavobacterium psicrophilum. En cuanto a las características morfológicas y bioquímicas de este patógeno, estas son células gram negativas, flexibles, las cuales poseen extremos redondeados, tienen motilidad, la cual es una característica que puede variar entre célula y célula. Aunque poseen estos movimientos, son bastante lentos y difíciles de observar, aún después cuando se haya observado por mucho tiempo estas células. Flavobacterium psicrophyllum produce enzimas las cuales tienen la capacidad de degradar lo que es el colágeno, el fibrinógeno, la caseína, la gelatina, la elastina, entre otros. Sin embargo, también posee esa característica de no poder degradar lo que es la mayor parte de los carbohidratos simples y complejos. En cuanto a la episotología de este patógeno, probablemente afecta a todas las especies de los salmónidos, como salmón co, trucha arcoíris, salmón rojo, entre otros que son particularmente susceptibles a esta enfermedad. Sin embargo, también se han encontrado reportes en donde este patógeno ha afectado a ciprínidos, como la carpa común, el Carassius carassius, entre otras especies como la anguila también. Originalmente la distribución geográfica se pensaba que era en América del Norte. Sin embargo, en la actualidad ha sido reconocido como un patógeno que se encuentra presente prácticamente en todo el mundo en la acuicultura de agua dulce. eh, ya que se encuentra pues distribuido en Europa, incluida lo que es Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Finlandia, Australia, entre muchos otros países más. Bueno, con respecto a la histopatología y los signos clínicos, ha causado infecciones por este patógeno. La tasa de mortalidad de estos va a depender según el tamaño de los peces, los cuales hayan sido afectados por este patógeno. En el caso del salmón cojo, que son altamente susceptibles a infecciones por este patógeno, la piel que recubre el saco vitelino de las larvas puede erosionarse y puede producirse mortalidades de hasta el 50% de la población. En estos ejemplares, la pigmentación se hace más fuerte, más oscura a un lado del cuerpo y el área del pedúnculo caudal
empieza a erosionarse también con exposición concomitante de la médula espinal y de la aleta caudal. También se indica que en ejemplares que son un poco más grandes, la aleta adiposa es el lugar en donde la infección progresa en los alevines y pues peces ya juveniles. En estos se pueden presentar pérdidas entre los 10 al 20% de la población, pero no lo he superado. También pueden presentar lo que es escoliosis, deformación de columna en estas etapas de vida. Principalmente las lesiones pues se da en la aleta dorsal, alrededor del pedúnculo caudal. En algunos casos se da en la mandíbula inferior y cerca del ano. Los peces también pueden mostrar signos tales como la anemia, la exoftalmia bilateral, hemorragia en las branquias, em, osteocondritis cefálica, entre otros. Los salmónidos pueden presentar signos de enfermedad similares a los que se presentan en el salmón cojo, principalmente. En lo que es la trucha arcoíris, este patógeno es la causa de una enfermedad bastante específica en esta especie, la cual es denominada el síndrome de Alevinis o RTFS. Esta conduce a mortalidades entre el 10 y el 30% en los cultivos. Sin embargo, se da con bastante frecuencia, así que pueden llegar a causar hasta el 70% de de la mortalidad en un cultivo de trucha arcoíris. Principalmente afecta a animales que se encuentran entre los 0,2 a los 2 gramos y que se han venido alimentando durante 6 a 7 semanas. Con respecto al diagnóstico que se da para este patógeno, bueno, pues son células que no se pueden cultivar en cualquier tipo de agar, ya que necesitan de muchos nutrientes específicos para poder reproducirse. Em, este patógeno pues no crece normalmente en medios de cultivo comunes. Sin embargo, el agar sangre es un medio de cultivo óptimo para el crecimiento de estas células. Han habido muchos estudios que han usado agares como el TSA para el crecimiento de estas células y aunque algunos investigadores han logrado el crecimiento en los cultivos, muchos otros no han logrado los resultados deseados para el crecimiento de, de, este, de estas células. Es por ello que pues no es un agar apropiado ni recomendado para cultivar esta bacteria. Esta se desarrolla de muy buena forma en lo que son rangos de temperatura entre los 4 a los 23 grados centígrados. Sin embargo, su rango óptimo, en donde a las 2 horas ya empiezan a reproducirse, se da a los 15 grados centígrados después de 48 horas aproximadamente de incubación. En este momento empiezan a aparecer lo que son colonias amarillas brillantes, las cuales poseen un borde de extensión muy fino. Por otra parte, la patogénesis de este patógeno no ha sido muy estudiada, ya que los datos que hay son muy escasos, aunque han intentado dilucidar la patogenia de esta enfermedad cada vez que es más importante para los acuicultores. En consecuencia, la información sobre los eventos bacteriológicos que proceden a la enfermedad y la muerte permanecen y se disponen en datos muy escasos que son relevantes sobre los factores reales que determinan el nivel de virulencia de este patógeno. En cuanto a sus portales de transmisión, la transmisión de Flavobacterium psicrophyllum en el cuerpo del pez todavía queda por definirse completamente,
ya que se ha encontrado la presencia de Flavobacterium psicrophyllum en lo que es la mucosidad de la piel y en el tejido conectivo de las aletas, branquias y opérculos en ejemplares de salmónidos, lo que sugiere que podría ser parte de la flora aeróbica que pobla todo lo que es la piel y las branquias de estos ejemplares. Por otra parte, Lawrence en 1994 demostró que Flavobacterium psicrophyllum se encontraba presente en lo que era la mucosa y la submucosa del estómago de forma natural en alevines de trucha arcoíris. Y así señalaba que la participación de esto en los procesos gastrointestinales como portal de entrada de este patógeno. Esta posibilidad de transmisión horizontal introduce directamente al agua como una posible fuente de infección, como ha sido probado por la reproducción experimental de la enfermedad por infecciones directas, infecciones de contacto. La presencia de bacterias en productos sexuales en peces tanto machos como hembras de salmónidos indican que la transmisión del pez reproductor puede ser directa a su descendencia e igualmente podría constituir una ruta importante de infección a las mismas. Este tipo de transmisión pues es transmisión vertical y ha sido sugerida por varios investigadores como fuente prioritaria de investigación. Finalmente, la parte de la adhesión del patógeno, pues un primer requisito previo a la colonización exitosa del tejido es la capacidad de este adherirse al sustrato. Esto puede conducir a una forma de apego específica o inespecífica. La adhesión específica es la mediada a través de compuestos específicos en la superficie de lo que es la bacteria, uniéndose a los receptores que se encuentran presentes en el huésped, en este caso en los ejemplares de salmónidos. Por otra parte, la adhesión inespecífica depende de las interacciones hidrófobas o iónicas entre ciertas estructuras en la superficie de la bacteria y el sustrato de soporte. Las células de Flavobacterium psicrophyllum se encuentran rodeadas por una capa de limo delgada, la cual es más o menos compacta y pues no se ha demostrado actualmente que esta capa tenga la capacidad, o sea, la causante de que estas células, estos patógenos, puedan adherirse a un sustrato. Con respecto a las exotoxinas presentes en Flavobacterium psicrophyllum, diversos experimentos in vitro han demostrado que esta bacteria desarrolla una actividad hemolítica que causa una patogenicidad notable después de que los organismos hayan padecido una inyección intraperitoneal. Además, estos mismos organismos pueden presentar una anemia que se desarrolla principalmente en alevinos de trucha arcoíris infectados por esta misma. Esto puede explicarse hasta cierto punto por la capacidad de la bacteria de realizar lisis parcial de los eritrocitos en el organismo. Para muchas bacterias patógenas en peces se ha demostrado que las enzimas proteolíticas participan causando daños masivos en los tejidos y pues como consecuencia contribuyen a la invasión del patógeno. Borg en 1960 probó la producción de toxinas de Flavobacterium psicrophyllum mediante la inyección intramuscular. Ninguno de los peces inyectados mostró signos clínicos ni tampoco la mortalidad. Por lo tanto, sugirió que la enfermedad es causada por la presencia de las propias células de Flavobacterium psicrophyllum y que no se liberan cantidades significativas de una exotoxina en el medio de cultivo. Un poco después, Otis, en 1984, volvió a comparar este efecto de la inyección de células vivas de esta bacteria
con el de una preparación extracelular cruda, él comprobó que las lesiones se desarrollaron efectivamente en los organismos. Osland y colaboradores en 2000 también demostraron que la hidrólisis positiva para la caseína, la gelatina y el colágeno tipo 2 en varias cepas de Flavobacterium psicrophyllum se asociaba sistemáticamente con la capacidad de producir necrosis muscular en la trucha arcoíris. Varios estudios han demostrado que Flavobacterium psicrophyllum tiene una aparente afinidad por el cartílago y el hueso inmaduro del cráneo, las branquias, las espinas y radios en las aletas, así como por los septos de tejido conectivo del músculo esquelético y la piel de los organismos que son infectados. La expresión de proteasas extracelulares ha demostrado ser sensible al efecto de diferentes fuentes de carbohidratos y nitrógeno. Por su parte, la producción puede estar controlada por el calcio, el estroncio y el bario, que de alguna u otra forma activan la proteína. Por otra parte, la temperatura de incubación también parece desempeñar un papel importante en la actividad de la proteasa, siendo la actividad más alta entre temperaturas de 25 y 40 grados centígrados, y esta se disminuye parcialmente a partir de una temperatura de 45 grados centígrados. También se informó de un pH óptimo de 6.5 para la actividad de la proteasa. Con respecto a la actividad lítica de esta bacteria, se conoce que muchas especies pertenecientes al género Flavobacterium son capaces de crecer gracias a la presencia de otros organismos, microorganismos vivos o muertos. Estos últimos precisamente que son detectados por enzimas extracelulares que pueden incluir tanto las proteolíticas, lipasas y nucleasas, que son secretadas por las células de Flavobacterium psicrophyllum. En este estudio efectivamente se comprobó que todos los aislamientos de Flavobacterium psicrophyllum y las dos cepas de referencia de Flavobacterium psicrophyllum y Flavobacterium columnare fueron capaces de disminuir la carga bacteriana de las 5 especies analizadas, que para este caso fueron Escherichia coli, Aeromona hydrophila, Aeromona salmonicida, Yersinia ruckeri y Pseudomonas sp. Con respecto a las endotoxinas, se demostró que la fracción de esta cuenta con una fracción de lipopolisacáridos que es fuertemente inmunogénica. ¿Qué significa esto? Pues que está compuesto tanto de oligosacáridos de baja masa molecular como de polímeros que contienen antígenos de tipo O de alta masa molecular. Un análisis adicional de la composición de Flavobacterium psicrophyllum con lipopolisacáridos reveló una cadena de antígeno O compuesta por un trisacárido repetitivo, es decir, que contiene un azúcar poco usual, que puede resultar ser único para esta bacteria y que puede servir para un futuro diagnóstico con un objetivo específico, que sería este azúcar inusual. Con respecto a la aparición de plásmidos, Holt en 1988 decide examinar 20 cepas de Flavobacterium psicrophyllum en busca de contenido de plásmido. 7 de estas cepas tenían un pequeño plásmido de tamaño similar al encontrado en la cepa de Flavobacterium psicrophyllum y una cepa contenía solo 2 plásmidos, uno de los cuales era del mismo tamaño molecular que el común a las otras 7 cepas. Por su parte, Delsgaard en 1993 decide identificar un plásmido pequeño en 69 cepas de Flavobacterium psicrophyllum en Dinamarca. Esto también fue encontrado entre las cepas de Europa, Estados Unidos, Australia y Japón, que procedían precisamente de brotes de enfermedades clínicas en trucha arcoíris. Esto podría indicar que este plásmido está relacionado con la virulencia, como se ha demostrado para la aparición de plásmidos de otros patógenos bacterianos en los peces.
En lo referente a la interacción de Flavobacterium psicrophyllum con el sistema inmune de los peces, Randall y colaboradores en 1999 encontraron que el tejido del vaso de trucha arcoíris infectada naturalmente con Flavobacterium psicrophyllum reveló la presencia de fagomas y cuerpos residuales indicativos de una extensa actividad lisosomal dentro de los fagocitos del mismo órgano. Sin embargo, la aparición de numerosas bacterias filamentosas y la degeneración extensa del tejido del vaso sugirieron que la respuesta al patógeno no era eficaz. Por su parte, Lamens y colaboradores en 2000 demostraron que la bacteria Flavobacterium psicrophyllum y sus metabolitos eran capaces de inducir la producción de especies de oxígeno de reacción por parte de fagocitos presentes en trucha arcoíris madura. En este proceso fue posible evaluar el papel de los lipopolisacáridos en la capacidad de inducir esta producción, pero finalmente lograron concluir que no se debía precisamente directamente a los lipopolisacáridos. Por otro lado, De Coster y colaboradores en 2001 identificaron que las células fagocíticas del vaso de alevines de trucha arcoíris infectados experimentalmente contenían un número creciente de bacterias de Flavobacterium psicrophyllum a lo largo del tiempo. Estas bacterias fueron localizadas intracelularmente y pues tenían un cierto grado de viabilidad. La inyección intraperitoneal de peces de 5 meses o más con bacterias de Flavobacterium psicrophyllum no dio lugar a un número viable de bacterias intracelulares, por lo que efectivamente estos autores demostraron que se puede explicar justamente a la diferencia de etapas, ¿no?, entre los organismos que fueron evaluados. Los factores ambientales en el medio acuático son realmente importantes porque tanto el huésped como el patógeno están de cierto modo influenciados por las fluctuaciones de estas condiciones ambientales. En efecto, varios estudios han demostrado que la gravedad de la infección por Flavobacterium psicrophyllum depende de factores ambientales como la salinidad y la temperatura. De este modo, se ha determinado que Flavobacterium psicrophyllum crece a temperaturas entre los 4 y los 20 grados centígrados, pero ya la enfermedad como tal se presenta cuando la temperatura del agua está entre los 3 y 15 grados centígrados. Soltane y Burke en 1994 demostraron el mantenimiento de la temperatura por encima de 20 grados centígrados que puede reducir significativamente la mortalidad. Y lo mismo sucede con la salinidad si este parámetro se encuentra por encima de los 10 gramos por litro. Por su parte, Holt y colaboradores en 1989 también informaron de las mayores mortalidades en 3 especies de salmónidos que se produjeron en un intervalo de temperatura de 3 a 15 grados centígrados y que un aumento de este mismo parámetro suele conducir a la desaparición de la enfermedad en los organismos que han sido infectados. El tiempo medio desde la infección hasta la muerte fue más corto a 15 grados centígrados, lo que se correlaciona con el tiempo de duplicación más rápido de esta bacteria en los medios de cultivo. A pesar de las amplias investigaciones que se han efectuado, el mecanismo por el que estos factores influyen en la virulencia sigue sin estar claro. Por ello, pues se han efectuado una serie de pruebas de patogenicidad en los que varios investigadores han utilizado varios modelos, uno de los cuales encuentra la inyección intraperitoneal de células de esta bacteria que produjo la enfermedad en trucha arcoíris, presentando en los organismos una serie de lesiones tales como anemia, láminas branquiales inflamadas y pálidas, hemorragias en el riñón, el hígado y el tracto gastrointestinal y asimismo esplenomegalia.
La mortalidad significativa en la trucha arcoíris y otros salmónidos se ha obtenido efectivamente vía intraperitoneal e intramuscular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que inyectar bacterias en el huésped no es una vía natural de infección, ya que este no permite la activación de los diferentes mecanismos de defensa con los cuales cuentan los peces. En ese sentido, varios autores han intentado establecer un modelo de cohabitación por medio de contacto e inmersión para imitar la vía natural de infección. Esto fue interpretado con éxito por varios autores, pero se logró solo después de que los organismos habían sufrido un nivel de estrés máximo y otros investigadores no pudieron establecer infecciones por este método. Por lo tanto, los experimentos con peces infectados naturalmente han resultado entre un 20 y un 60% de mortalidad durante un periodo de 20 días, no logrando reproducir la enfermedad de forma experimental. En lo que respecta al control y la prevención, como ya se sabe, el control antimicrobiano sigue siendo la forma más eficaz y la más utilizada de combatir las infecciones debidas por Flavobacterium psicrophyllum, utilizando para esto sulfonamidas y oxitetraciclina. Además, varios investigadores han revelado que la resistencia adquirida hacia varios antibióticos ya existe por parte de esta bacteria y también no se ha registrado resistencia por parte de otros antibióticos. Sin embargo, debido al creciente problema de la resistencia, es imperativo basar el antibiótico a utilizar en las pruebas de susceptibilidad en laboratorio. A pesar del grave impacto de esta enfermedad, han sido pocos los intentos por efectuar una vacunación efectiva. La mayoría de ellos consisten en la administración de células de Flavobacterium psicrophyllum muertas en formol mediante inyección por baño. Esto ha sido experimentado tanto en salmones como trucha arcoíris y trucha ayu. Algunos de estos grupos que fueron vacunados se logró reducir la mortalidad, pero estas vacunas lastimosamente no se llevaron a gran escala, entonces no se ha demostrado efectivamente que sea eficaz este tratamiento. En un estudio reciente se descubrió que las vacunas basadas en la fracción antigénica de la membrana externa inducían de mayor forma la inmunidad de las vacunas basadas en Flavobacterium psicrophyllum de células enteras inactivadas por formalina en diversos salmones. A pesar de que los estudios encaminados a desarrollar una vacuna eficaz y fácil de administrar debe continuar y debe ir de la mano de una mayor elucidación de la patogénesis de esta enfermedad, es importante comprender el mecanismo a través del cual el agente interactúa y causa la enfermedad, y esto permitirá conducir el desarrollo de una vacuna que sea en efecto más eficiente. Muchas gracias.